Asumiendo que hay vida después de la muerte, le he escuchado también decir que está científicamente comprobado que la telepatía es una posibilidad real. Teniendo en cuenta estos dos condicionantes, parece que tiene sentido que después de fallecer un ser querido intente contactar con sus seres queridos vivos. Hay pruebas de esto también. Yo estoy hablando de una prueba trascendente que es la más objetiva para poderla estudiar. Es la ECM, la experiencia cercana, pero hay otras manifestaciones trascendentes, manifestación también o expresión de la supraconciencia. Telepatía, clarividencia, precognición, vivencias místicas, psicoquinesia, vivencias de los moribundos. Todo esto es manifestación trascendente de la supraconciencia. Es lo mismo que la experiencia cercana a la muerte. La telepatía es una manifestación de comunicación energética entre dos personas. El ser humano lo podemos definir desde el punto de vista cuántico como un complejo cuántico coherente. Somos todo de energías que están sincronizadas. Y estas energías se manifiestan. Nosotros emitimos continuamente energía en forma de fotobiónica. Son fotones que cada persona emite y que el tipo de energía que emitimos está en relación con nuestro estado físico y anímico. Y esto se puede objetivar con el aura. Usted sabe que en Rusia, esto lo han estudiado mucho, hay una cámara, la cámara de Kirlian, que se llama, que permite detectar el aura del ser humano. Entonces, según el color, el tamaño, el grosor, etc., usted puede detectar o saber el estado anímico y físico de la persona. O sea que hay otras manifestaciones trascendentes. ¿Qué es la telepatía? Usted ahora está emitiendo ondas electromagnéticas hacia mí y yo se las emito hacia usted. Puede ocurrir varias cosas. Primero, que sean coherentes, que se llama. Son ondas electromagnéticas, entonces en relación a las crestas y los valles, que sean coherentes. Entonces nos encontramos bien, usted y yo aquí hablando. Es agradable. Puede ser indiferente, que no haya coherencia. La mayoría de la relación social. Hola, buenos días, ¿cómo está? Madrid ganó, hace buen tiempo. Buenos días y se ha acabado. O puede ser tóxica, ¿eh? Cuidado que hay personas que le quitan la energía, ¿eh? Vampiros energéticos. Exacto. No haga daño a nadie. Pero apártese de estas personas. Le quitan la energía. Queda usted después afectado, ¿eh? Le ha desestructurado su coherencia cuántica, ¿eh? Entonces la telepatía no es ni más ni menos que un estado muy profundo de comunicación energética entre dos personas afines. Es muy habitual que diga dos personas que son muy amigas o muy próximas, con gran compenetración anímica, que a veces están separadas o tranquilamente, tal y cual, y una le sale con un tema que no tiene nada que ver con lo que estaban hablando o con lo que estaban vivenciando en aquel momento, y la otra se pone a reír. Dice, oye, estaba pensando lo mismo. Hay comunicación telepática. A mí me ocurre mucho con mi esposa. Y yo me río una barbaridad, ¿eh? Porque estamos hablando de un tema, paras, y entonces tú empiezas a pensar de una cosa que no tiene nada que ver con lo que estábamos hablando. Y entonces sale mi esposa y me toca este tema y me pongo a reír. Cuando me pongo a reír ya lo sabe, dice, pensabas esto, sí. Esto es frecuente entre las personas que hay mucha proximidad afectiva. Esto es la telepatía, es comunicación energética. Pero digo, doctor, más que telepatía serán 50 años juntos, o sabe Dios cuánto tiempo llevan. 55. 55 años juntos, yo creo que eso, claro, eso conduce a la telepatía indefectiblemente.